Hola, hola, mi nombre es Amanda y esta es la primera lección de aerodinámica. En esta lección vamos a ver conceptos básicos y entre ellos está cómo vuelan los aviones. Entonces, primero tenemos conceptos importantes. Aerodinámica. Es la rama de la física que estudia la acción de los fluidos cuando hay un movimiento relativo entre este fluido y un objeto sólido. En este caso sería la relación entre el avión y el aire o el ala y el aire. Luego tenemos airfoil o superficie sustentadora, que es cualquier superficie que proporciona fuerza aerodinámica cuando interactúa con una corriente de aire, que en este caso sería el ala. Luego tenemos las partes del ala. El dibujo que tienen aquí es un perfil alar, es como se vería un ala de ladito. Entonces tenemos la primera parte, que es el camber, que es la curvatura del ala. En la parte inferior puede ser negativo, neutral o positivo. En este ejemplo es neutral y la parte superior sería positiva. Luego está la línea de cuerda, que es una línea equidistante entre los dos camber. El borde de ataque, que es el extremo delantero donde impacta el flujo de aire y se separa. Y el borde de salida, que es el extremo trasero donde el flujo de aire se une nuevamente. Luego tenemos el viento relativo, que es el flujo de aire paralelo y opuesto a la trayectoria del vuelo. El flight path o trayectoria de vuelo, que es la dirección en la que el avión se mueve, es opuesta al viento relativo. Esto no quiere decir que el flight path y la actitud del vuelo sean las mismas, pueden ser diferentes. Luego está el ángulo de ataque, es el ángulo que se forma entre la línea de cuerda y la dirección del viento relativo. Este término es muy importante. Aquí está el dibujito para que entiendan más o menos cómo es exactamente que se forma ese ángulo, y vamos a estar hablando mucho de este ángulo de ataque. Bueno, entonces, ¿por qué vuelan los aviones? ¿Qué los hace volar? La respuesta a estas preguntas es básicamente sus alas. Entonces, en el siguiente ejemplo van a ver cómo reacciona el aire cuando, digamos, choca contra el ala. Vamos a verlo más detallado un poquito más adelante. Pero básicamente el aire choca contra el borde de ataque, se divide en dos, uno pasa por arriba, otro pasa por debajo, y cuando ya terminan el contacto con el ala, pues se unen de nuevo y el proceso continúa eternamente hasta que el avión pues deje de volar o cambie su actitud. En este ejemplo, el avión está volando recto y nivelado. Pero antes de dar una explicación detallada de por qué vuelan los aviones, vamos a ver el principio de Bernoulli. Este principio abarca mucha información, pero vamos a ver dos cositas muy importantes, que es lo que nos importa en los aviones. Y es que primero establece que las propiedades del aire van a ser iguales antes y después del impacto con el ala. Y dos, cuando la velocidad de un fluido aumenta, su presión interna disminuye. Entonces ahora sí vamos a ver por qué vuelan los aviones. Como mencioné antes, el viento choca contra el borde de ataque y se separa en dos. Una parte pasa por arriba y la otra por debajo. Por la forma del ala, o sea, el camber, la curvita, el aire que pasa por la parte superior aumenta su velocidad. Y como vimos con Bernoulli, cuando aumenta la velocidad, su presión interna disminuye, mientras que la parte inferior no cambia sus propiedades. Entonces va a tener una presión mayor a la parte superior. Esa diferencia se llama diferencial de presiones. Como el aire quiere mantener sus propiedades, el aire con mayor presión va a buscar darle parte de su presión a la parte con menor. En general, las presiones altas van a buscar subir la presión de presiones bajas. Más sobre eso también vamos a aprender en meteorología. Pero en fin, cuando la presión alta trata de igualar las presiones, se topa con una barrera, que es el ala.
pero sigue intentando hasta que las dos partes terminan de pasar por el ala y se topan en el borde de salida, donde sus propiedades vuelven a ser iguales a lo que fueron antes del impacto, cumpliendo de nuevo con el principio de Bernoulli. Esa presión que ejerce la parte inferior para ayudar a la parte superior es lo que empuja el ala hacia arriba, generando sustentación y haciendo que el avión vuele. Dependiendo del peso del avión, va a requerir alas más grandes y que el diferencial de presiones sea mayor, lo que quiere decir que necesita más velocidad para alcanzar una cantidad de sustentación mayor. Por eso es que entre más grande el avión, más velocidad y más área de alas necesita. Hasta ahora hemos visto ejemplos con un avión que esté volando recto y nivelado. Ahora vamos a ver qué pasa con cambios en el ángulo de ataque. Un stall es la pérdida de sustentación y sucede cuando se aumenta el ángulo de ataque y el ala excede el ángulo de ataque crítico. Básicamente, si no hay sustentación, el avión no está volando. Cada avión tiene un determinado ángulo de ataque crítico y el stall va a ocurrir sin importar la actitud, velocidad, peso o densidad del aire. Entonces, el avión va volando recto y nivelado y cuando disminuye el ángulo de ataque no hay mucho cambio en cuanto al diferencial de presiones, pero en cuanto el ángulo de ataque aumenta, podemos ver cómo la capa del aire superior se empieza a separar. El aire no se desplaza por toda el ala y entre más se aumenta el ángulo, menos contacto tiene con el ala y menos velocidad va a aumentar, disminuyendo el diferencial de presiones, hasta que la capa superior se separa por completo del camber y no hay sustentación. Aquí es donde el avión entra en stall y si no se recupera va a continuar cayendo. Por último, vamos a ver un adelanto de la próxima lección, que son las 4 fuerzas que actúan en vuelo. Estas fuerzas trabajan en conjunto cuando el avión está en vuelo. Cada una actúa hacia una dirección diferente, son proporcionales y unas opuestas a otras. Primero tenemos la fuerza que empuja hacia arriba, que ya la he mencionado, que es la sustentación o lift. Opuesta a esta, que empuja hacia abajo, está peso o weight. La fuerza que lleva el avión hacia adelante es empuje o thrust. Y opuesta a thrust, y que hace lo contrario a empujar, está resistencia o drag. Las fuerzas positivas son lift and thrust y las fuerzas negativas son weight and drag. En vuelo no acelerado, recto y nivelado, la suma de estas fuerzas es 0. Para más información detallada de cada fuerza y cómo interactúa con cambios de actitud, los invito a que vean la próxima lección de aerodinámica.